La paz sea sobre todos vosotros. En este vídeo vamos a hablar sobre la libertad de expresión dentro del Islam. ¿Existe realmente esta libertad? Bueno, cuando observamos el discurso de muchas sectas islámicas que hoy en día tenemos por el mundo, parece que no, que lo que está estipulado por sabios en determinadas épocas de la historia islámica, pues no permiten esta libertad de expresión. ¿Por qué no la permiten? Porque cuando una persona se sale de lo que ellos consideran como correcto, pues ya le llaman kafir o incrédulo o hereje o cualquier otra barbaridad. Evidentemente, y según el Corán, kafir es aquel que rechaza los signos de Allah, que rechaza los versículos coránicos, la verdad que encierran los versículos coránicos. Este es un kafir. Quien los interpreta, tal vez de otro modo, a ese no se le puede llamar kafir, porque ese no los está negando ni los está rechazando, simplemente los interpreta de otro modo. Pues bien, hay muchísimas sectas que este dato no lo tienen en cuenta. Evidentemente, esto es bajo la influencia del Shaitán, porque están contradiciendo no solo el mensaje del Corán, que es la palabra de Allah, subhanahu wa ta'ala, sino el comportamiento y el ejemplo de los primeros musulmanes, de la primera comunidad musulmana que se estableció con el profeta Mohammed. Bueno, si os fijáis, en la Carta de los Derechos Humanos hay un artículo, el número 19, que dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿De acuerdo? Aquí básicamente se nos está diciendo que cada uno es libre de opinar y expresar lo que quiera. ¿Qué dice el Corán al respecto? Bueno, informaros de una cosa. Todos los artículos que aparecen en esta Declaración de los Derechos Humanos estaban ya hace 1400 años dentro del Corán. Para los musulmanes, para la gente que se aferra al mensaje de Allah, estos derechos no son nuevos, porque aparecen en la revelación. Este concretamente, cuando nos fijamos en el libro de Allah, podemos extraer el capítulo 2, versículo 256, dice: no hay coacción en la práctica de adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál el extravío. Quien niega a los ídolos y cree en Allah, se habrá aferrado a lo más seguro que uno pueda asirse, aquello en lo que no cabe ninguna fisura. Es decir, aquí, de una manera muy clara, se nos está diciendo que cada cual elige su camino o su forma de adorar. No se puede establecer un solo camino, una sola fuente, una sola interpretación. En capítulo 18, versículo 29, dice: y di, la verdad procede de mi Señor, así pues el que quiera creer, que crea, y el que quiera negarse a creer, que no crea. Es decir, nada de obligar a la gente, no se puede obligar a la gente. En capítulo 25, versículo 63, nos dice: los siervos del misericordioso son aquellos que caminan por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra dicen paz. ¿Qué significa esto?
que un musulmán, si se encuentra a alguien que piensa distinto a él o a un simple ignorante que se ríe de su forma de ver la religión, pues no se puede enfadar con él. Simplemente le tiene que dar la paz, le tiene que desear la paz. Eso es lo que nos dice el Corán. En capítulo 4, versículo 140, dice: ya se os reveló en el libro que cuando oyerais los signos de Allah y vierais cómo ellos los negaban y se burlaban, no os sentarais en su compañía hasta que no hubieran entrado en otra conversación. Es más, aquí está dejando muy claro que en reuniones donde la gente se burla de la religión islámica, uno lo único que tiene que hacer simplemente es levantarse o no sentarse con esta gente, o sea, no meterse en la conversación. Evidentemente, aquí no está diciendo que los mandes a callar o que les reprimas su charla. No, simplemente está diciendo que olvides, que pases de ellos completamente. Entonces, fijaros la libertad de expresión que hay realmente dentro del Islam. En capítulo 6, versículo 112, dice: y así es como a cada profeta le hemos asignado enemigos, demonios, hombres y genios, que se inspiran unos a otros palabras adornadas con seducción. Si Allah quisiera, no lo harían. Déjalos, pues, a ellos y lo que inventan. Déjalos a estas personas y a lo que inventan. En ningún momento se está diciendo que los ataques ni que los reprimas por lo que están haciendo. Fijaros que aquí está hablando demonios, hombres y genios, que se inspiran palabras unos a otros, que están palabras llenas de seducción, de conspiración. Incluso a estos hay que dejarlos en paz. Entonces, permite el Islam, permite el Corán que la gente piense de un modo distinto al nuestro, sí, y se les debe dejar con total libertad. Entonces, uno piensa, si a los que no creen, a los enemigos del Islam, se les tiene que dejar esta libertad, ¿por qué tanta rabia y tanta odio entre musulmanes? Entre sunnis, entre shia, entre sufis. No tiene ninguna lógica, ninguna, porque somos todos hermanos. Entonces es algo completamente anti-islámico. Si nos vamos, por ejemplo, a los compañeros del profeta, vamos a encontrar que desde el principio, desde la muerte del profeta Mohammed, hubo muchas diferencias entre ellos. Mientras estuvo vivo nuestro amado profeta, las cosas estuvieron más o menos tranquilas porque él era guiado directamente por Allah. Pero cuando él ya no estuvo, hubieron opiniones distintas entre gente muy cercana al profeta. Es decir, los problemas ellos los interpretaban de una manera distinta. Abu Bakr sobre un determinado tema pensaba que se tenía que hacer las cosas de un modo, Omar ibn Khattab pensaba que se tenían que hacer de otra, y Ali de otro. Esto está constatado en la Sunna, lo podéis revisar en los libros de hadices. Este dato histórico sobre estas disputas, entre comillas, porque no eran nunca disputas a malas, sino que estas discusiones, este intercambio, porque al final acababan en un intercambio de opiniones, era lógico, era lógico. Muchas veces ellos se encontraban que aquello que no aparecía en el Corán o que no habían escuchado o visto hacer al profeta, pues se les presentaba en forma de una situación y ellos, claro, tenían que decidir
cómo solucionar el problema que tenían delante. Cada uno tenía una opinión distinta. Y a ninguno se le ocurría decirle: eres un kafir o eres un extraviado al otro. No se les ocurría. Sabéis que muchas veces, incluso cosas que son preceptos muy claros en el Corán, los mismos compañeros del profeta los atenuaron, por ejemplo, cuando hubo la sequía, la gente no tenía para comer, Omar ibn Khattab, el castigo por robo, dejó de aplicarlo. Ellos, los primeros musulmanes, que tenían mucha sabiduría, estaban muy atentos a interpretar dependiendo de la situación, dependiendo de las circunstancias. Todo esto se ha perdido, porque hoy en día los sabios, es fácil de comprobarlo, podéis mirar en internet, están decidiendo cosas, asuntos que no tienen ni pies ni cabeza en muchas ocasiones, porque son situaciones actuales las que intentan resolver con hadices o relatos de una época que ya pasó. Entonces, este sistema que utilizaban los primeros musulmanes no se está utilizando. Y digo todo esto porque la libertad de expresión era algo que estaba permitido dentro del Islam. Ya habéis visto, el Corán da pie a eso, o sea, la gente puede expresarse y puede, siempre con buenas maneras, decir lo que quiera. Entonces, todos estos grupos radicales que lo niegan están yendo directamente no solo en contra de lo que dice el Corán, sino lo que hacía el profeta y sus compañeros. Eso era todo. Un saludo y que la paz sea sobre todos vosotros.